La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Partiendo de esto, podemos decir que la electricidad es el movimiento de los electrones y la carga desarrollada a partir de aquí la podemos utilizar para realizar trabajo. Objetos como el equipo de música, tu teléfono e incluso los foquitos que utilizamos para el árbol de Navidad operan usando la misma fuente de poder básica, el movimiento de los electrones. Estos últimos funcionan gracias al concepto de circuito eléctrico, el cual es un conjunto de elementos conectados entre ellos por los que circula una corriente eléctrica. A fin de entender este concepto de manera clara, es preciso determinar la definición de los siguientes vocablos. Voltaje. Se define como la cantidad de energía potencial entre dos puntos de un circuito. Un punto tiene más carga que otro. La diferencia de carga entre los puntos se llama voltaje. Corriente. Es la tasa con la que fluye la carga. Se mide en amperes. Resistencia. Es la tendencia de resistir el flujo de carga, corriente, de un material. Existen diferentes tipos de circuitos eléctricos, en serie, paralelo y mixto. Todos ellos se pueden estudiar partiendo de los conceptos anteriormente definidos. Los materiales necesarios para la construcción del prototipo son los siguientes: un protoboard de cualquier medida, una batería de 9 volts, un broche portapila de 9 volts, 6 resistores de 22 ohms, 4 diodos LED amarillos de 5 ohms de resistencia, un switch deslizable de 8 posiciones y un cable de terminales macho-macho. El circuito que se va a construir es en paralelo. Para comenzar, vamos a situarnos en cualquier lugar del canal central del protoboard y vamos a insertar el switch. Luego vamos a conectar los ánodos, es decir, la pata más larga de los LEDs, en el bus positivo de la parte superior del protoboard, y los cátodos, es decir, la pata más corta, en los nodos en los que están conectados los módulos 2, 4, 6 y 8 del switch. Después habremos de nombrar los LEDs del 1 al 4, de izquierda a derecha. Esto nos ayudará a la hora de insertar los resistores. En el LED número 1 irán 3 resistores en serie. En el LED número 2 irán 2. En el LED número 3 irá un resistor. Y finalmente en el LED número 4 no irá ninguno, en su lugar habrá un cable. Los resistores y el cable están conectados a su vez al bus negativo que está en la parte inferior del protoboard. Finalmente, se añadirán los cables positivo y negativo del portapilas en sus respectivos buses y se conectará la batería para cerrar el circuito. Para que el circuito opere de manera correcta, hay que permitir el paso de corriente activando los switches. Esto es a manera de control, ya que por el voltaje de la pila y por la resistencia de los resistores, los diodos LED pueden fundirse si se ven expuestos a mucha potencia. Activando los switches podemos hacer que se enciendan los focos. Así, en la luz que emiten se observa la diferencia de corriente que les es transmitida. Esto se debe en principio a la resistencia que ejercen los resistores que están conectados a cada cátodo de los diodos. La ley de Ohm menciona
que si se aumenta la diferencia de potencial, es decir, el voltaje, en un circuito, la intensidad de la corriente eléctrica aumenta. Ocurre lo contrario cuando se aplica la resistencia, ya que ésta disminuye la intensidad de la corriente eléctrica. La fórmula es la siguiente: intensidad es igual a voltaje entre resistencia, donde la intensidad se mide con amperes, voltaje con volts y la resistencia con ohms. En el prototipo es clara la diferencia entre los 4 LEDs. Entre más resistencia reciben, menos corriente obtienen y menos luz emiten. Incluso en el foco 4 es tanta la intensidad que la luz se vuelve roja. A continuación, se procederá a explicar un simulador donde se ha replicado el circuito, evidenciando así el funcionamiento del prototipo. Para comprobar el funcionamiento del prototipo, se elaboró un circuito eléctrico dentro de un simulador. Con ayuda del amperímetro vamos a medir la corriente de cada LED. Antes que nada vamos a activar estos switch y se alcanza a apreciar cómo emiten la luz los LED. En el LED número 1 tenemos 0.13 amperes, en el LED número 2 tenemos 0.18, en el LED número 3 tenemos 0.33 amperes y en el LED número 4 1.8 amperes. En el caso del primer LED se debe a que los 9 volts de la batería divididos entre los 71 ohms que representan estas 3 resistencias y la resistencia del LED mismo da igual a 0.13 amperes. En el caso del LED 2, la suma de estas dos resistencias más la resistencia del foco mismo, que es igual a 49 ohmios, si dividimos 9 volts entre eso nos da 0.18 amperes y así sucesivamente. Ahora vamos a mostrar cómo se vería la corriente fluyendo en forma de electrones a través de este circuito. Y vamos a agregarle los valores de cada resistencia. Como se puede apreciar, entre menos resistencia hay, más rápido fluyen los electrones, lo que significa más corriente. Así se vería el circuito en forma de esquema. Los circuitos eléctricos están presentes en todos los sitios donde utilizamos la electricidad. Se encuentran en las viviendas, comercios, industrias, hospitales, centros públicos, entre otros muchos sitios. Son utilizados como un medio de conexión entre un aparato electrónico y la red eléctrica, permitiendo así su funcionamiento adecuado. De esta manera, la humanidad tiene acceso a las distintas funciones de los aparatos eléctricos, siendo los principales beneficios el alumbrado por medio de lámparas, el movimiento a través de la actividad de los motores, el calor por radiadores, entre otros. En conclusión, al referirnos a los beneficios de los circuitos eléctricos, tenemos todas las funciones de los aparatos que hacen uso de corriente eléctrica, puesto que es el circuito el que permite su flujo y uno de sus elementos, receptores, el encargado de la transformación de la energía eléctrica en otro tipo de energías. Además, otro elemento que es de gran ayuda son las resistencias, ya que a través de ellas podemos regular la intensidad de los circuitos y darle mejor uso a los receptores. El consumo energético eléctrico ha sido base para el sustento de la humanidad y su desarrollo. Es sustento para mantener el estilo de vida en las ciudades y nos permite mantener la cotidianidad doméstica, en el trabajo o en la producción de bienes y servicios. Por tal motivo, el consumo de la energía eléctrica se viene utilizando y transformando de diferentes maneras y aprovecharla de diferentes fuentes: térmica, hidráulica, fotovoltaica, eólica, entre otras. En este contexto, se vienen satisfaciendo necesidades de la sociedad creciente y se han evidenciado conductas insostenibles por el consumo irracional e ineficiente de la energía, especialmente de la proveniente de fuentes fósiles asociadas con impactos sobre el efecto invernadero y el cambio climático. Durante la etapa se aprendieron temas relacionados sobre la electricidad y el magnetismo, destacando los conceptos como la carga eléctrica, el campo eléctrico, el potencial eléctrico, entre otros. Además, se definieron la ley de Coulomb, la cual nos ayudó a plantear las fases de interacción de las cargas puntuales y conocer su fuerza de interacción, y la ley de Ohm, que determina la relación del voltaje, la resistencia y la corriente. Todas estas descripciones nos han servido para entender cómo funcionan muchos materiales en términos de conducción y comprender muchos prototipos y experimentos.
y gracias a estas han surgido avances tecnológicos realmente importantes para la sociedad que han cambiado nuestra vida cotidiana.